Y bueno, hoy vamos a continuar con este tercer tema de la serie Obedece. Y este tema lo he titulado Conforme a lo que Dios mandó. La obediencia es muy importante. ¿Por qué? Porque demanda hacer no lo que yo quiero, no lo que siento hacer, sino me demanda hacer lo que Dios ha dicho. Yo debo obedecer conforme a todo lo que Dios ha mandado, a todo lo que Dios ha escrito. Y esto representa un desafío para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos obedecer conforme a lo que Dios ha dicho o mandado, sino queremos obedecer a conveniencia de lo que yo creo que es mejor para mí, desde la óptica de mi experiencia. Y hoy vamos a aprender sobre lo que implica el obedecer conforme a todo lo que Dios mandó. La Biblia, en Génesis 6:22, nos habla la historia de un gran padre de la fe llamado Noé. Todos conocemos la historia. Y en Génesis 6:22 leemos esas palabras que dice: y lo hizo así Noé. Noé lo hizo así. ¿Cómo? Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Qué maravilloso sería que nuestro obituario, reflexionando sobre el día de nuestra muerte, qué maravilloso sería que nuestro obituario pudieran escribir esas palabras de ti y de mí. Murió obedeciendo a Dios conforme a todo lo que Él le mandó. Esto sería maravilloso. Esto sería maravilloso. Que en nuestra urna pudieran quedar impresas estas palabras. Y así hizo José, Pepe, Chava, ¿verdad? Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Yo creo que esta es la más grande honra que podríamos recibir en esta vida. El haber obedecido a Dios conforme a todo lo que Él nos ha mandado. Pero lamentablemente, a veces no sabemos ni qué es lo que Dios ha mandado. Lamentablemente, a veces ignoramos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Hablemos un poco sobre Noé. La primera vez que la Biblia menciona a Noé, nos relata que Noé tenía 500 años. El nombre de Noé rápidamente lo identificamos como el de un hombre que obedeció a Dios sin importarle las consecuencias. Cuando Noé comienza a construir el arca, él tenía aproximadamente unos 600 años. Aproximadamente fue ese proceso entre el inicio y el final. No era cualquier cosa. Según algunos comentaristas señalan que Noé tardó cerca de 100 años aproximadamente en concluir con este proyecto al cual Dios le había llamado. No fue cualquier cosa. Supongamos que fueron 100 años donde Noé estuvo trabajando. Requirió mucha diligencia, requirió una fe perseverante. ¿Usted cree que él no enfrentó el desgano? ¿Usted cree que él no se vio provocado a renunciar al proyecto de Dios? Por supuesto, porque era un ser humano. Sin embargo, él perseveró y por eso se destaca esta leyenda. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No desistió, sino que perseveró a pesar de. Y el nombre de Noé lo reconocemos inmediatamente. Es el nombre de un hombre, ahora sí que rima, que obedeció a Dios sin importar el precio que tenía que pagar. Y es interesante saber que su padre, Lamec, él había hecho una declaración de que su hijo se llamaría Noé, o su nombre es Noé, porque él sería un hombre que traería alivio. Sería un proveedor de sanidad, por decirlo de esta manera. El nombre Noé suena como la palabra hebrea para descanso o alivio. Nosotros que conocemos la historia bíblica sabemos
de que Noé efectivamente fue usado, fue llamado, fue levantado por Dios para aliviar, para proveer un descanso. En Génesis 6, 1 al 8, vemos aquí claramente los resultados incontrolados de la caída, es decir, de la desobediencia del hombre a partir de Adán y Eva. Por causa de esa desobediencia, el pecado entró, aumentó la maldad en todo el mundo y Dios se hace presente haciendo un señalamiento fuerte sobre la humanidad con estas palabras que realmente son palabras desgarradoras, las que leemos en Génesis 6:5, donde dice que vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, esto habla de una fábrica que está continuamente haciendo mal y mal, maquinando. Es lo que está hablando. El corazón de ellos era inclinado todo el tiempo, todos los días, solamente hacia lo indebido, hacia lo malo. Y sobre esto es que Dios determina en Génesis 6:7 diciendo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo. Y viene una declaración que para muchos es un poco confusa. Pues dice, pues me arrepiento de haberlos hecho. No es de que el plan de Dios haya salido mal, sino lo que significa es que más bien Dios toma una actitud hacia el hombre que el hombre no hubiera esperado. Es lo que significa. Sin embargo, incluso en esta situación podemos ver que no todo estaba perdido, porque ante esta declaración de Dios de raer sobre la tierra a los hombres, Dios da una oportunidad. Dios le da una oportunidad al ser humano para que corrija, para que se arrepienta. Es decir, Dios está brindando esperanza. ¿Y a quién levanta? A Noé. Y Génesis 6:8 nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y a pesar de la maldad desenfrenada que estaba creciendo exponencialmente en la tierra, aquí encontramos a un hombre que sobresale. Un hombre que ante los ojos de Dios se destacaba por su diligencia, su docilidad y su obediencia. Escuche esto. Noé se destacó por su diligencia, docilidad y obediencia. No es suficiente con que nos destaquemos por ser obedientes. Ponga atención a esto. La obediencia requiere también ser diligentes. La obediencia requiere también ser dóciles. No puede haber una buena obediencia si no hay docilidad. No puede haber una buena obediencia si no somos diligentes en hacer las cosas. Vemos la vida obediente de Noé, que se demostraba en su disposición a obedecer sin resistir ni cuestionar el mandamiento de Dios con respecto al arca. Era algo que él no entendía, que no dimensionaba. Pero vemos a un hombre con una obediencia diligente. Ahora, ¿qué sucede? Mira, cuando hay una obediencia sin diligencia, escucha, sin diligencia ni docilidad, lo que Dios ve en nosotros es una acción involuntaria de hacer las cosas. Y déjame decirte lo siguiente. Y esto, si no lo sabías, esto es una deshonra para Dios. Porque no es suficiente solamente decir, ya hice lo que querías que hiciera, Señor. Se requiere humildad para obedecer. Se requiere diligencia para poder seguir la indicación que Dios nos ha dado. Porque para muchos obedecer es hacer las cosas por temor o por miedo a un castigo. Muchos obedecen por el simple miedo a las consecuencias de no hacerlo. Muchos obedecen aún inquietando su propia conciencia. La vida de obediencia siempre va a depender de una autoridad. Y Dios es la autoridad que establece mandamientos que debemos obedecer, estando convencidos que vivir dentro de los límites seguros
Es para nuestro bienestar. Nos dará seguridad, libertad y en este caso salvación. A través del arca Dios estableció límites. Quien entra al arca, ¿qué recibiría? El beneficio de la salvación. Pero muchos no quisieron estar dentro de los límites de Dios. Jesús, en la parábola de los talentos, Él dijo al siervo diligente que multiplicó sus recursos, Él dijo lo siguiente: bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Y viene una declaración maravillosa: entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero hacer mención de algo importante aquí, sobre lo que Jesús dice sobre este siervo diligente. Nuestra mejor demostración de obediencia se prueba si en verdad estamos siendo diligentes y dóciles. Lamentablemente hay muchos que no tienen docilidad. Hay muchos que no son diligentes. Hacen las cosas en contra de su voluntad o las hacen cuando quieren y como quieren. Eso es no tener diligencia ni docilidad. Y ¿saben? Esa obediencia, esa diligencia, esa docilidad, ¿sabes en qué cosas se van a reflejar? En las cosas pequeñas de la vida. La obediencia en las cosas pequeñas, como nos enseña esta parábola de los talentos, tiene mucho que ver con el carácter de un buen siervo. Un buen siervo es alguien dócil, es alguien humilde, es alguien diligente. Un buen siervo es uno, la parábola nos enseña, es un siervo que está dentro de la casa sirviendo a un amo y que sabe correctamente qué es lo que le agrada a su amo, qué es lo que le honra a él, qué es lo que lo hace feliz a él. Y por eso un buen siervo se ocupa en mantener al día y en orden las tareas principales de la casa. Por ejemplo, las comidas en orden, cocinadas, las camas listas, la casa barrida, si se recibe a un invitado en la puerta. Y aquí Jesús ilustra de que un buen siervo es aquel que hace de un hogar feliz, porque está en orden. Y lamentablemente, y aquí viene un punto importante que yo quiero tocar, lamentablemente hay muchos cristianos que quieren recibir bendiciones de Dios, pero no son fieles, no son diligentes, no son dóciles en poner en orden las cosas pequeñas en sus vidas. O sea, jóvenes que, y vuelvo a reiterar esto, jóvenes que no son obedientes a los padres, que no son respetuosos a ellos, pero quieren ser bendecidos por Dios. O peor aún, hijos que no son capaces de tener la disciplina ni la diligencia de arreglar su cama todos los días, pero quieren que les vaya bien en la vida y quieren ser favorecidos por Dios. Desde ahí comienza un desorden. No hay docilidad, no hay diligencia, no hay orden, pero quieren recibir los beneficios que trae, en este caso, la bendición de Dios. Y todo comienza por esas pequeñas cosas. Por eso, si nosotros somos fieles en lo poco, seremos puestos ¿en qué? En lo mucho, en la abundancia. Y todo comienza con nuestros hábitos dentro del hogar, dentro de la familia. Todo comienza con el orden que tenemos en casa. Ahí comienza todo. Ahí es donde crece un hogar feliz. Pero lamentablemente cuando no hay docilidad y no hay diligencia, lamentablemente se genera incomodidad doméstica, se genera un desorden aún espiritual, y es así donde se desacredita el valor de un siervo dentro de un hogar, o el valor de un siervo con respecto a su amo. Un siervo diligente, dócil y obediente nunca omitiría los asuntos más críticos de la ley. Escuche, la obediencia demanda integridad. No solamente en nuestras acciones, sino también en nuestras intenciones. Es por eso que un hijo obediente agradará a sus padres en los detalles más pequeños de obediencia.
Eso es honrar a tu padre y a tu madre. En cambio, vemos cómo el cristiano obediente lo hará sin fragmentar el mandamiento de Dios entre lo que mejor le conviene y lo que no le conviene. Eso no hace un cristiano dócil, diligente y obediente. El cristiano verdaderamente obediente desea conocer la voluntad del Señor acerca de todo. Y de haber algún punto, que al mundo le pareciera trivial, el cristiano se va a mantener fiel a sus principios, se va a mantener fiel en ese espíritu obediente a Dios. Será un cristiano que podrá decir: Señor, yo me cuidaré para demostrar que incluso en las cosas más pequeñas, yo soy fiel a ti. Que en las cosas minuciosas deseo honrarte y someter mi alma con agrado a tu perfecta voluntad, hacer todo lo que tú me has mandado hacer todo lo que tú quieres que yo haga. Noé y su generación, ellos no habían visto llover antes, no sabían lo que era un diluvio, no sabían lo que era la lluvia que venía del cielo. Y aún en ese plano de ignorancia con lo que era lluvia o diluvio, Dios le dice a Noé que construya una gran estructura, un buque marítimo, en un lugar donde ni siquiera estaba cerca el mar, en un lugar donde no abundaban las aguas. Esto resultaba ser una locura para la mente de Noé. Sin embargo, ¿qué hizo Noé? A pesar de lo loco que resultaba ser, él obedeció a Dios. Él no objetó a Dios diciéndole: pero Señor, lo que tú me estás pidiendo que haga es una locura. Aquí nunca llueve, no hay agua, aquí no hay un océano cerca. Es una tontería lo que tú me estás mandando que yo haga. Escuche, Noé no contradijo el mandamiento de Dios. Él se puso manos a la obra. ¿Eso de qué habla? De la confianza que Noé tenía en Dios. Por eso se mostraba dócil, se mostraba diligente, obediente. Y él no cuestionó, él no esperó, sino dice la Biblia que él obedeció rápidamente, totalmente y alegremente. Esa es la actitud adecuada de obediencia, totalmente alegre e inmediatamente. Esa fue la actitud de Noé. Él obedece a Dios y vemos cómo la vida perfecta de Noé se pone de manifiesto cuando obedece al Señor a la luz de la cercanía del día que vendría. O sea, él obedeció a Dios sin saber realmente el impacto que tendría lo que Dios había dicho que sucedería. El apóstol Pedro nos dice sobre Noé que él fue un pregonero de justicia, segunda de Pedro 2:5. El autor de Hebreos dice que a través de su obediencia, Hebreos 11:7, Noé condenó al mundo. A través de sus acciones justas, a través de su docilidad, a través de su diligencia, a través de su obediencia, Noé condenó a los hombres, al mundo. A lo largo de esta etapa en la que Noé vivió y que enfrentó el juicio de Dios, la tierra enfrentó ese juicio de Dios, vemos en la Biblia que Noé siguió obedeciendo fielmente. Ahí está una prueba de que él caminaba con Dios. Después del diluvio dice la Biblia que Noé sigue sirviendo a Dios, sigue adorando a Dios, edifica un altar, ofrece sacrificios a Dios. Esto en Génesis 8. Vemos cómo la adoración era una parte integral en la vida de Noé. Ahora, a nosotros como cristianos se nos demanda obediencia. Pero tú no tienes que esperar un mundo mejor para ser obediente. Es un error pensar, o esperar más bien, que nuestras circunstancias cambien para nosotros poder ser dóciles, diligentes y obedientes a Dios. No. El mundo en los tiempos de Noé era un lugar perverso, un lugar pecaminoso, malvado, a tal grado, como ya lo leí, a tal grado era la maldad que causó tanta indignación a Dios,
que dice la Biblia que lamentó haber creado a la humanidad por la inclinación que había en sus corazones hacia lo malo. Pero Noé, y aquí se destaca la virtud de Noé, Noé fue quien halló gracia, él halló el favor a los ojos de Dios. Y Dios le dijo: a ti he visto justo delante de mí en toda esta generación. Esto en Génesis 7:1. Hebreos 11:7 nos dice claramente que Noé fue salvo por fe. Por la fe Noé, dice el autor de Hebreos, preparó el arca en que su casa se salvara. Dice Hebreos 11:5-7, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Noé halló gracia delante de Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre de fe. El autor de Hebreos lo ratifica: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. El verso 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, es decir, no se conocían, ¿qué hizo Noé? Con temor. ¿Cómo actuó? Diligente, dócil y obediente. Con temor preparó el arca en que su casa se salvaría, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, aquí algo muy interesante en la Biblia. ¿Qué significa el que Noé haya sido llamado un hombre justo? ¿Qué significa? Porque Dios lo bendijo a él por ser llamado un hombre justo. El ser un hombre justo no significa que Noé era un hombre perfecto. Era como tú y como yo. Noé no fue salvo por ser sin pecado. Escucha esto, repito: Noé no fue salvo por ser sin pecado o por ser un hombre inmaculado, infalible. No. La Biblia señala que Dios lo consideró justo. Era justo en muchas maneras, pero no era un hombre perfecto. Repito esto. ¿Por qué? Porque vemos que no era perfecto. Vemos en la Biblia claramente cuando él bebió vino, se excedió. ¿Y qué sucedió? Se emborrachó después del gran diluvio. Eso fue uno de los desaciertos que podemos ver en la vida de Noé, como tú y como yo. ¿Cuántos desaciertos no tenemos en nuestra vida? Pero aún así no era considerado un hombre justo. Ahora, Noé fue un hombre justo en el sentido de que fue justificado a pesar de pecar. Él no era perfecto, pero él era justificado a la vista de Dios por la fe. Aquí vemos claramente que fue un hombre llamado justo, el único justo en toda esa generación. Este término señala, y pon atención a lo siguiente, que Noé llevaba una vida irreprensible. ¿Qué significa esto? Que aunque pecador, el ser irreprensible significa que aunque pecador, siempre estaba a cuentas con Dios. Pon atención a esto. Siempre estaba a cuentas con Dios. Esto me habla de la relación que él tenía con Dios. Un hombre, una mujer irreprensible, no es uno que no comete delitos o faltas, sino que se trata de un hombre, de una mujer que trabajan día a día, incansablemente, para mantener su persona, su reputación, su testimonio libre de cuestionamientos y malos entendidos. Eso es ser un hombre justo. Y Noé vivía de una manera que nadie podía acusarlo o reprenderlo con justa razón. Ser irreprensible es aquel que no tiene engaño alguno en su corazón. Por ejemplo, Pablo decía a los tesalonicenses, él decía lo siguiente: yo no fui un fraude, predicando una cosa y viviendo otra. Mi conducta, dice, era un libro abierto. Lo que Pablo está diciendo es, yo no me manejé con hipocresía. Yo fui irreprensible, es decir,
que me alejé de toda situación que pudiera cuestionar mi testimonio delante de ustedes y delante de Dios. Lo que Pablo estaba diciendo es, yo no les he dado ocasión justa para que me reprochen algo. Es la manera que puede señalar claramente el carácter también de Noé. Ahora, ¿qué sucede con muchos cristianos? Lamentablemente, tristemente y desgraciadamente, muchos por su mal testimonio son cuestionables en su fe. Por su mal testimonio. Cristianos que continuamente están siendo acusados de una u otra cosa. Y con evidencias y con claras pruebas de que no están haciendo las cosas correctamente. Y eso causa vergüenza al Evangelio. Un hombre justo es uno que mantiene su vida recta, que vive con integridad, con honestidad y que evita y que no da motivos reales para ser acusado de algo indebido, es lo que significa. Noé era un hombre como tú y yo, repito esto. Noé no era alguien sin pecado, no era un hombre que no pecara, que no fallara, sino fue un hombre que vivió de una forma digna del Evangelio. En otras palabras, él fue un modelo de conducta, un hombre íntegro, que no necesitaba ser llamado a juicio para dar cuentas de acciones cuestionables. Era irreprensible, es decir, que no fue acusado de conductas impías y actitudes pecaminosas que mancharan su testimonio. Así lo consideraba Dios, y como lo mencioné, sí, tuvo un fallo, tuvo un desliz, pecó al emborracharse, y esto algunos aseguran que no fue algo intencional, se excedió simplemente y cayó. Noé fue un hombre justo. Esta es una palabra legal que indica, escuche esto, un tipo de inocencia ante los ojos de la ley. Esto significa que nadie, y escucha esto, que nadie puede legítimamente reprenderte o acusarte de manera permanente. Así era Noé. En la actualidad hay muchos que pueden levantarse y acusarte. ¿A quién no lo han acusado alguna vez? De alguna u otra manera todos hemos sido víctimas de acusaciones, de mentiras, de difamaciones, de falsos testimonios. Y ¿sabes? Te van a acusar y me van a acusar. Pero tu conducta con el tiempo, escucha esto, tu conducta con el tiempo se va a absolver a través de tu integridad, de tu honestidad delante de Dios. Tu conducta con el tiempo te absolverá al demostrar que eres un hombre sin culpa. Eso es ser un hombre justo, esto es ser irreprensible. Esto significa que tu testimonio demostrará con el tiempo que tú eres alguien sin culpa alguna. Y no tenemos que andar ahí defendiéndonos, y no tenemos que andar ahí peleando con otros, hablando sobre nuestra reputación. No es necesario. Deja que tu testimonio hable. Deja que tu testimonio hable. Deja que tu trabajo dé fruto realmente de que eres un hombre honesto, íntegro, con dominio propio, que sabe contenerse ante las provocaciones. Y lamentablemente muchos pierden su testimonio con pocas cosas o con cosas bien simples. Y continuamente son llamados a juicio. Son señalados por conductas negligentes, impías, por actitudes que mancharon su testimonio. Noé, ¿cómo era? Un hombre justo. Esto es lo que significa. Él era un hombre justo delante de Dios. Su vida era tan consistente que su reputación era creíble. Él fue un ejemplo a seguir. Él estaba anclado precisamente a su confianza en Dios a través de su fe. Noé no es como muchos que hablan una cosa
y hacen otra. Él seguía el Evangelio verdaderamente y lo enseñaba y lo vivía. Es por eso que la Biblia dice: Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Por ese motivo fue que él escapó del juicio, de la condenación. Por ese motivo fue que Dios halló gracia en él. Hay 4 pasajes, específicamente Génesis 6:22, capítulo 7, verso 5, Génesis 7:9 y el versículo 16, que señalan que Noé hizo todo lo que Dios le había mandado. 4 pasajes que señalan esta misma frase. Noé hizo todo lo que Dios le había mandado. Eso habla del carácter de un hombre dócil, diligente y obediente. Ahora, ¿cuáles son las cualidades de Noé como un hombre? Escuche, él fue un hombre dócil, repito, diligente y obediente, y lo podemos ver en su testimonio. Lo podemos ver en su reputación. Número 1, Génesis 7:13 nos dice que él tuvo una sola esposa. Eso lo hace íntegro. Eso lo hace un hombre fiel, un hombre de pacto, de compromiso. Número 2, la Biblia nos dice que Noé fue un agricultor que predicó las buenas nuevas de salvación. Segunda de Pedro 2:5 nos habla sobre eso, y claramente vemos que el ministerio de Noé, aún siendo agricultor, de alguna manera, o hablando en términos terrenales, resultó ser un fracaso para muchos. ¿Por qué? Porque él predicó y predicó y no se convirtieron con sus prédicas. Él predicó aproximadamente 120 años, fue pregonero de justicia todo este tiempo. Y escuche, no se desanimó, no dejó de hacerlo, no se dejó llevar por la aceptación de las personas. Él siguió haciéndolo durante todos estos años. ¿Quiénes subieron al arca? Solamente sus 3 hijos y su esposa fueron quienes le acompañaron. Número 3, vemos que él fue un hombre de fe. Escuche, un hombre de fe, quien soportó la presión de la sociedad. ¿Usted cree que él no se desanimó? ¿Usted cree que él no fue atacado? ¿Usted cree que no se levantaron enemigos que quisieron desacreditarlo, calumniarlo? Y sin embargo, a él no le importó lo que otros dijeran de él, sino que Noé siguió obedeciendo a Dios y haciendo la voluntad de Dios. Hebreos 11:7 nos habla de esto. Hay escenas en algunas películas donde se ve a Noé y su familia trabajando en el arca, y la gente, la sociedad alrededor burlándose de él y de su familia por lo loco que resulta ser eso. Es una idea ilustrativa que pudiera darnos un avistamiento de lo que realmente pudo haber vivido Noé. ¿Usted cree que él no fue criticado? ¿Usted cree que él no fue juzgado? Por supuesto que sí, pero soportó la presión y fue fiel y fue obediente. Número 4, Noé fue un hombre diligente. ¿Qué significa esto? Dispuesto a aprender. Ponga atención a esto, dispuesto a aprender. Hay muchos que no están dispuestos a ser enseñados. Hay muchos que no son humildes para poder cambiar sus ideas o cambiar el rumbo y la orientación de sus pensamientos. Él estuvo dispuesto a aprender. Ahora, ¿por qué? Porque mire, él construyó una gran estructura de madera sin tener el conocimiento ni la experiencia, y aún así él obedeció y confió en Dios. Número 5, Dios lo consideró un hombre justo, y dice la Biblia, y caminó con Dios, Génesis 6:9. Esto no significa que él no cometía errores, no significa que él no tenía imperfecciones, significa que su corazón estaba inclinado hacia Dios. Y Dios le ofreció a este hombre su gracia, y por esa gracia y misericordia fue considerado completamente aceptable a Dios. Su fe se expresó a través de la perseverancia y el deseo de obedecer. Él aguantó la presión de negar a Dios. Él aguantó la presión de desobedecer a Dios, de renunciar al plan de Dios. Y él respondió, ¿de qué manera? Haciendo todo lo que Dios le dijo que hiciera. Él actuó conforme a todo lo que Dios le mandó que hiciera. Ahí está la obediencia de un hombre. Dice Mateo 10:32 al 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres,
yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y ponga atención a lo siguiente, al siguiente punto. ¿Por qué? Porque es importante lo siguiente. Ser justo te hará un hombre obediente. Ser justo te hará un hombre obediente. Vivimos en un tiempo donde se ha normalizado todo lo antinatural. No me puedo meter mucho a detalles. Se ha normalizado el pecado, se han legalizado prácticas inmorales, como ya lo vimos en el Edén. Adán violó la prohibición de Dios de comer del fruto prohibido. La serpiente influye en la mente del hombre en el inicio y la serpiente le comienza a dar un sentido irracional de la santidad al hombre y un sentido racional para normalizar el pecado a Adán y a Eva. Y hasta el día de hoy, el hombre sigue tropezando con la irracionalidad inherente del pecado, hasta el día de hoy. Y eso fue lo que se vivió en los tiempos de Noé. Vivimos también una época de crisis dentro del cristianismo. Bueno, esto es algo que hemos visto a través de los años, pero eso sigue en aumento. ¿Por qué? Porque muchos dicen creer en la Biblia como la palabra de Dios, pero a la misma vez son cristianos que afirman que no existe una verdad absoluta, que la verdad de Dios es una verdad opcional o alternativa. Hay muchos que aseguran que todo depende de la interpretación personal que le demos a los mandamientos de Dios. Es decir, que yo juzgo el mandamiento de Dios conforme a mis valores, conforme a mis creencias, conforme a mis ideas, a mis prejuicios, y al final soy yo quien determina si es aceptable lo que Dios está diciendo o no lo es. Mira, algo que debemos entender, y yo te mencioné algo importante ahorita sobre Noé. Noé no era un ministro evangélico autonombrado por alguna organización religiosa. Su oficio era un agricultor, un hombre común y corriente. ¿A qué voy con este punto? Voy a lo siguiente, que sin importar el oficio que tú desarrolles, ya sea ama de casa, electricista, carpintero, ingeniero, arquitecto, seas empresario, no importa. Sin importar el oficio que tú estás desarrollando, hay un mandamiento de Dios que tienes que obedecer, sí o sí. Y hay un llamado que debes cumplir. Porque aquí vemos a un hombre que construyó el arca. Y este hombre no fue un ingeniero civil, tampoco fue un experto carpintero y mucho menos un ministro religioso. Su oficio fue un agricultor, un hombre que trabajaba la tierra, sembraba y cosechaba. Él no era experto en trabajar la madera. Sin embargo, a pesar, escucha, de la imposibilidad que Noé pudiera presentar, ¿qué hizo él? Obedeció a Dios. Confió en Dios, que lo capacitaría para cumplir el llamado que Dios le estaba haciendo. Muchas veces, iglesia, nos engañamos pensando, o más bien, también no solo nos engañamos, sino que justificamos nuestra negligencia pensando que para tener un llamado de Dios debo estar arriba de un púlpito. Todos los que estamos aquí en ese salón, todos somos llamados a lo mismo, ¿sabías esto? Todos. Obedecer a Dios y cumplir su llamado, todos. No importa aquí qué rango tengas, qué escolaridad, si tienes doctorado, si tienes ingeniería, si tienes dinero, si no lo tienes, todos somos llamados a lo mismo, obedecer a Dios y cumplir su llamado. Lamentablemente, hay una dicotomía que se ha filtrado en el cristianismo, en donde separamos lo sagrado y lo secular. Quienes tomaron el seminario hace unos meses van a entender muy bien esos términos que estoy utilizando. Esa dicotomía entre lo sagrado y lo secular aumentó durante la época de la Reforma. Hasta ese entonces, fíjate, se entendía
que aquellos que ejercían la función pastoral o de ministro eran quienes tenían un llamado especial. Es decir, una vocación sagrada que el resto de las personas comunes en el mundo que no lo tenían. Sin embargo, Martín Lutero y los demás reformadores de aquella época, ellos se opusieron a esta separación y afirmaron lo siguiente, que cuando Dios nos llama a hacer algo en el mundo, a Él no le importa el rango que tú tengas, a Él no le importa el oficio que tú tienes, a Él no le importa si tú estás arriba de un púlpito al frente de una iglesia, sino que todos somos llamados a servir a Dios, ya sea como abogado, ya sea como ingeniero, ya sea como carpintero, como pintor, como albañil, como barrendero, como comerciante. A eso somos llamados todos, sin excepción alguna. No es solo el pastor o el ministro el que es llamado a obedecer y cumplir un llamado de parte de Dios, sino que Dios nos llama a cada uno a hacer y a servir a Dios en lo que se constituye nuestra vocación. Y esa vocación que tenemos es algo sagrada. ¿Por qué? Porque la vida que Dios nos ha dado es sagrada y debemos honrar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Si eres médico, tú debes servir a Dios a través de la medicina. Si eres carpintero, tú debes servir a Dios trabajando la madera y honrarlo. Si tú tienes una tortillería, tú debes honrar a Dios también a través de tu negocio, sirviendo justamente a las personas. Es así como todos tenemos un llamado de obedecer y de servir a Dios. Hay un llamado, hay un mandamiento que todos debemos cumplir. Dios no eligió a Noé porque fuera constituido un ministro, un profeta. Bueno, en aquel tiempo no se constituían como tal. Él era un simple agricultor. Y Dios lo levantó. ¿Y qué hizo Noé? Se mostró dócil al mandamiento de Dios a pesar de sus imposibilidades. Entonces mire, deje plasmárselo de esta manera. Lo que yo como pastor puedo hacer desde este púlpito, que es predicar, que es preparar, enseñarle a conocer la voluntad de Dios, el plan de Dios. Lo que yo hago como pastor no es más importante que lo que usted hace en su trabajo. Lo que yo hago como pastor de enseñar, de predicar, no es más sagrado que lo que a lo mejor tú como electricista o barrendero o albañil o empleado o obrero, no es más importante que lo que tú estás haciendo al ejercer tu oficio. Yo sé que hay muchos que a lo mejor nunca se han involucrado en el servicio dentro de la iglesia, pero pueden ser más efectivos sirviendo a Dios en sus empresas o en sus negocios que muchos que están dentro de las iglesias con el título de ministros o de siervos. Hay gente muy diligente afuera de las iglesias sirviendo a Dios y las conozco. Entonces lo que yo hago como pastor no es más importante que lo que tú haces allá afuera, en tu negocio o en tu trabajo. Ante Dios no hay esa separación, no hay esa fragmentación. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a todos a hacer una misma cosa, que es obedecerle y cumplir con su llamado. Para eso Dios nos ha equipado. Sí, ciertamente todos tenemos diferentes capacidades, diferentes talentos, somos distintos en muchos aspectos, pero todos tenemos una sola cosa, un llamamiento de parte de Dios. Noé tuvo un llamado, ¿y qué hizo él? Él obedeció. Y el fin de todo esto es que en lo que hagamos y en lo que estemos capacitados, que todos glorifiquemos a Dios con nuestras vidas y con nuestros oficios, y aún que glorifiquemos a Dios con nuestras propias debilidades, que glorifiquemos a Dios con nuestro talento, que hagamos de nuestros oficios, de nuestras profesiones, de nuestros talentos, instrumentos para la gloria de Dios. Y que podamos ser un buen testimonio a los de afuera
que glorificamos a Dios, que honramos a Dios desde el lugar o la posición en la que Dios nos ha colocado. Esto es la importancia de la obediencia. Esto es precisamente lo que se busca representar aquí a través de la vida de Noé. Un hombre obediente a Dios, un hombre que no separó lo sagrado y lo secular, sino que sirvió a Dios en el lugar donde Dios lo puso. Y asumió la responsabilidad y asumió el desafío de ese llamamiento de Dios, siendo un agricultor humilde, pero siendo diligente, dócil y obediente al llamado de Dios. ¿Y qué nos dice la Biblia? Génesis 6:8. La Biblia nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Haré una lectura rápida de esos pasajes. Después el verso 9 nos habla sobre los descendientes de Noé. Dice: Noé, hombre justo, perfecto entre los hombres de su tiempo. Esto de perfecto habla de íntegro. Caminó Noé con Dios, y habla el verso 10, dice: y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. El verso 11, la tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Y ahí viene el mandamiento de Dios: Noé, eres el único, no tengo a quien más, tú eres un hombre justo, eres un hombre dócil, un hombre diligente, un hombre que me obedece. A ti te llamo, ¿para qué? Verso 14, para que hagas un arca de madera de gofer. Y Dios le comienza a dar instrucciones específicas. Le plantea un plan. Y harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro, por fuera. De esta manera la harás. Y ahí van las instrucciones, le da las medidas: 300 codos de la longitud del arca, 50 codos de anchura, 30 codos de altura. Verso 16 nos dice: una ventana harás al arca. Y comienza Dios a darle especificaciones muy concretas, puntuales. La harás de 3 pisos. Y el verso 17 dice: yo enviaré un diluvio de agua sobre la tierra para destruir todo ser en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y ve al verso 18: pero estableceré mi pacto contigo, Noé, y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo lo que vive, de todo ser, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Toma contigo de todo alimento que se come, almacénalo para que te sirva de sustento a ti y a ellos. Esto habla de un hombre diligente, un hombre obediente, un hombre dócil que no cuestionó el mandamiento de Dios. Qué difícil es a veces obedecer lo que se nos dice que hagamos. Se interpone muchas veces el orgullo. ¿Y por qué tengo que hacerlo como tú me dices? ¿Y por qué tengo que hacerlo así? No, bien pudo haber dicho Noé: a mí no me gusta levantarme temprano, yo lo voy a hacer a mi manera. No tengo tiempo de andar seleccionando a un animal de cada especie. Pero Noé no objetó, no cuestionó, fue obediente, fue dócil, fue diligente. ¿Y qué hizo? Y el verso 22 dice: y Noé lo hizo así. ¿Cómo? Todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. ¿Eso no es diligencia? ¿Eso no habla de docilidad? ¿Eso no habla de obediencia? Ahora imagine la condición del mundo en los días de Noé. Fue tanta la maldad que Dios decide destruir a toda criatura viviente en la tierra. En medio de esa corrupción, en medio de ese mundo perverso, un solo hombre halló gracia ante los ojos de Dios. Y por su fe también su familia fue salvada. Y fue librado del diluvio. Mi pregunta es: en el tiempo que vivimos, que no hay mucha diferencia entre lo que se vivió en los días de Noé con lo que enfrentamos actualmente, mi pregunta es: ¿se puede obedecer a Dios en un tiempo de maldad y corrupción? ¿Se puede o no se puede? Noé es un claro ejemplo de que sí se puede.
Y ahí está el testimonio de Noé para callarnos la boca si pensamos diferente. Sí se puede. De que seamos débiles en carácter y que nos justifiquemos y que digamos que la cosa en el mundo está bien difícil, que no se puede, que presión por aquí, que presión por allá, que ya me hicieron, que esto, pretextos y pretextos para justificar nuestra desobediencia. Pero Noé nos está anunciando como un proclamador de justicia, diciendo, se puede obedecer a Dios en un mundo de corrupción, de maldad y denigración moral. Se puede hacer. Que no lo quieras hacer es otro asunto. Pero se puede obedecer a Dios. Y aquí está Noé siendo ejemplo de obediencia. Y por su obediencia fue librado de la destrucción, de la ruina. En el Salmo 32:8 encontramos una promesa maravillosa sobre esto, de cómo Dios también nos orienta, nos guía. Dice el Salmo, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. ¿Sabe de qué habla este Salmo? Habla del conocimiento que Dios nos da. La primera parte dice, yo te haré entender. Es decir, Dios va a brindarnos el conocimiento, el entendimiento de su palabra para que aprendamos cómo vivir cada día. La segunda frase de este versículo dice, te voy a enseñar el camino en que debes andar. Oiga, para seguir un camino, uno requiere docilidad. Uno requiere ser manejable, ser enseñable. Si somos enseñables, si somos dóciles, el Señor va a enseñarnos el camino por el que debemos andar. La Biblia dice que Noé caminó con Dios. No sabemos lo que nos depara el futuro, no sabemos lo que cada día nos traiga, pero, ¿sabes? Dios sí lo sabe y Él desea guiarnos. Pero para nosotros poder ser guiados necesitamos ser dóciles, porque posteriormente este versículo, el Salmo 32:9, habla sobre el ejemplo de la mula. No seas como el mulo, terco, sin entendimiento, que tiene que ser arrastrado con freno. Habla de docilidad. Después dice la tercera parte del versículo, yo te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. ¿Esto de qué habla? Día a día vamos a tomar decisiones, vamos a enfrentarnos a situaciones que nos van a desafiar, vamos a enfrentar presión que nos querrá provocar a que neguemos a Dios. Pero siempre debemos estar anclados a la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos en este tiempo es la dirección de Dios. Y esa dirección viene a través de su palabra. Él es fiel para guiarnos. Él es fiel para orientarnos. Él nos ama y Él desea que obedezcamos su voluntad. Y es por eso que Él nos aconseja. A través del Espíritu Santo Él nos guía a la verdad. Él nos constriñe. Él nos convence de pecado. Ahí está, Dios obrando, Dios encaminándonos. La sociedad en la que vivió Noé, ya lo leímos, se caracterizó por su gran maldad. Era una sociedad tan perversa que el Señor se lamentó y decide destruir a la humanidad, a todos los animales de la tierra, ya lo vimos, pero ahí tenemos a un hombre diferente a todos los demás, Noé. ¿Qué lo hizo diferente a todos los demás? Que era irreprensible, que era dócil, que era diligente, que era obediente. Porque dice la Biblia que Noé caminó con Dios todo el tiempo. Ese debe ser también nuestro deseo, el llegar a ser justos como Noé. Escuchen, no perfectos, justos, irreprensibles, que caminemos con Dios día a día. No hay cosa mejor en esta vida que eso. Esa forma de vida requiere que nuestra manera de hablar, nuestra conducta, nuestro carácter, sea evidencia de que andamos con el Señor en rectitud. Eso es lo que tenemos que reflejar. Tenemos que ser diferentes a la sociedad en la que vivimos, tal y como Noé lo hizo. Sí, te vas a enfrentar a situaciones que te van a provocar y que te van a sacar de tus casillas y que te van a hacer enojar. Precisamente hace unos días yo casi perdí mi testimonio por una situación en el banco. Fui a realizar un trámite, me pusieron objeciones, me dijeron que no se podía. Yo sí se podía porque yo lo he hecho muchas veces. Y yo creo que me vi desencajado porque la cajera me dice, no se enoje. Y el punto era bien simple. Porque no me podían recibir un depósito si no tenía centavos. O sea, si por ejemplo el depósito terminaba en 1970,
no me lo pueden recibir así, tenía que irme al cajero. O sea, cosas, ya sabe. Entonces yo le dije, pero ya me lo han recibido así. No, no se puede. Yo estaba así ya, la olla de presión, ¿verdad? Le digo a la cajera, ok, entonces ponle, un ejemplo es 1970.01. Y se me queda viendo. Pónselo así. ¿Ese es el problema? Ponle el punto 01, asunto arreglado, ¿no? No, pues sí. Ahí está ya. Pero, ¿sabe? Yo salgo del banco y el Espíritu Santo me redarguye. Estuviste a punto de regarla. Estuviste a punto de perder tu testimonio. ¿Sabe? Ahí es donde necesitamos al Espíritu Santo que nos guíe. Porque yo pude haber dicho cosas de las cuales yo me podría haber arrepentido. Y ahí es donde debemos ser diligentes y cuidadosos en esto. ¿Por qué? Porque tenemos que obedecer a Dios en todas las cosas. Cuando tú eres provocado, cuando tú eres lastimado, cuando tú eres menospreciado, tú tienes que obedecer a Dios aún en esos malos sentimientos. Porque lo más fácil es decir, me la hizo, entonces yo también se lo voy a hacer. ¿Me ofendió? Entonces yo también voy a ofenderlo. Eso no es obedecer a Dios. Eso es actuar en contra del mandamiento de Dios. Hay muchas situaciones así en las que te vas a ver provocado. Y en todas las cosas tú tienes que obedecer a Dios. Qué difícil es obedecer a Dios cuando te calumnian. Qué difícil es obedecer a Dios cuando te roban, cuando te traicionan, cuando te ofenden. ¿Qué se requiere? Docilidad, diligencia y obediencia para obedecer el mandato de Dios. Y aquí vemos a Noé, la historia nos dice, un testigo solitario de Dios, así lo definimos, ante una generación secularizada, una generación apartada de Dios, y es muy importante que nosotros entendamos en qué entorno cultural y social tuvo que desenvolverse Noé. La Biblia hace una descripción horrible del grado de maldad que había en los tiempos de Noé. Ahí está, ya lo mencioné. Y en esos pasajes no aparecen los elementos dramáticos que encontramos en Génesis. Antes, al contrario, vemos que se pone de manifiesto una situación en los días de Noé, una normalidad con la que las personas vivían. Es decir, esa normalidad era la violencia, la maldad, la degeneración, la inmoralidad, todo esto, ¿no? Esa era la normalidad en los tiempos de Noé. Y ¿sabes? Lo que se está afirmando aquí es que la sociedad en aquellos días era una sociedad que vivía sin tomar en cuenta a Dios. Es decir, no tenían en cuenta a Dios, no lo respetaban, no lo apreciaban, no lo buscaban. Ellos mismos reinterpretaron sus propios valores. Una época donde la maldad se institucionalizó, que es lo que tenemos en la actualidad, donde esa maldad se convirtió en el modo habitual de vivir, de emprender, de hacer negocios, de prosperar. Algo interesante es que la Biblia no menciona ningún tipo de idolatría. O sea, no habla de que los hombres hayan sido idólatras. Simplemente nos habla que la sociedad había decidido vivir contrario a los principios de Dios. Es decir, decidieron deshacerse de Dios, arrinconarlo, vivir sin Él, no tomarlo en cuenta. Y en medio de este ambiente cultural y social se menciona ahí a Noé. Ahí es donde sobresale Noé, como un hombre justo, un hombre bueno, un hombre que obedecía a Dios, que caminaba con Dios. Las presiones que Noé debió de sufrir debieron ser insoportables. Nosotros leemos nada más el pasaje, pero él debió enfrentar muchas luchas. Y seguramente lloró muchas veces de la frustración, de a lo mejor no responder como él hubiera querido. Aquí vemos a un patriarca Noé que iba totalmente contracorriente y que él debía mantener sus prioridades en orden. Debía mantener sus valores, su fe, su ética, su integridad, su fidelidad a su esposa. Debía mantener una conducta recta delante de Dios en una sociedad totalmente secular y mundana. Esto debió ser un gran desafío para Noé. Él enfrentaba muchas luchas, un ambiente difícil,
un contexto cultural que no le proporcionaba ningún tipo de consuelo, de apoyo. Y sin duda esto, conforme él construía el arca, las presiones debieron aumentar. Él tuvo que enfrentarse al rechazo, al menosprecio, a las calumnias, las mentiras, las amenazas. Realmente la vida de Noé se convirtió en una auténtica locura. Las amenazas contra su familia, contra sus hijos. La Biblia define los días de Noé en una condición de una anarquía total. La maldad se encontraba por todos lados. Los pensamientos y planes de las personas eran siempre malvados. Y ahí está Noé, como un hombre justo, un hombre irreprensible, con una actitud de amor, una actitud de misericordia, a pesar de una actitud compasiva hacia quienes le hacían lo malo. Ahí está el ejemplo de Noé. Aunque imperfecto, un hombre con gran compasión y misericordia por quienes no le amaban. Porque él no dejó de predicar, él no dejó de anunciar las buenas nuevas de salvación. Y en ningún momento él oró por juicio y justicia contra quienes le hacían algún mal. Él oraba para que se salvaran. Él predicaba, él anunciaba la salvación de Dios. Y como era Noé un hombre justo, que escuchaba y confiaba en el Señor, ahí está, Dios le ordena construir el arca. Y obedeció. Proyecto no era un proyecto sencillo. El arca debía medir 137 metros de largo, 15 de ancho, 3 pisos de alto. Era una locura para un hombre. Sobre todo que no tenía la preparación ni la herramienta adecuada para poder hacer semejante proyecto. Sin embargo, sin excusas, sin justificarse, sin negarse, confió en Dios y lo hizo tal y como Dios lo había mandado hacer. Eso es maravilloso. En ocasiones obedecer a Dios, tú te vas a enfrentar a momentos donde obedecer a Dios, tú no vas a comprender lo que Él te está pidiendo. Es más, ni siquiera vas a saber cómo vas a completar lo que Él te ha encomendado. Nuestra naturaleza humana desea conocer todos los detalles antes de proseguir. Sin embargo, el mandamiento nos demanda confianza en Él y obediencia. Cuando llegamos a esa ciudad a pastorear, algunos ya conocen la historia, no me voy a meter a detalles, realmente nos enfrentamos a un gran desafío en el que realmente no sabíamos los detalles de lo que vendríamos a vivir, a enfrentar o vivir aquí en esa ciudad. Veníamos en ignorancia total, sin saber realmente cómo íbamos a ser sustentados. Pero ¿qué hicimos, mi esposo y yo? Creímos al mandamiento de Dios. Sabíamos y teníamos la certeza de que Dios nos había mandado. Teníamos un negocio en Guadalajara, un negocio que estaba comenzando a prosperar. En una semana lo cerramos. Esto resultó una locura para nuestros clientes porque decían, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están tomando esta decisión? Estamos obedeciendo a Dios. Y entendemos yo sé lo que le estoy hablando. No le estoy hablando nada más ahí al azar. Sé lo que le estoy hablando. Sé lo que demanda la obediencia a Dios cuando no comprendes todos los detalles de lo que Dios te está diciendo que hagas. Y la obediencia puede resultar difícil, sobre todo cuando nos sentimos tentados a creer que siendo obedientes vamos a perder más de lo que podemos ganar. Sin embargo, obedecer a Dios es esencial, escucha esto, es esencial para agradarle. Esencial, aunque no lo entiendas, aunque no comprendas, aunque no sientas obedecerlo, tienes que obedecerlo. Porque cuando Dios nos manda a obedecerle, está dándonos un principio por el cual debemos vivir. Y debemos seguir así como Abraham. Él siguió sin saber a dónde iba, obedeció a Dios y fue dócil y fue diligente. Yo te pregunto, ¿puedes recordar la última vez que tuviste la tentación de hacer lo contrario a lo que tú sabías que Dios deseaba que hicieras? Lo más seguro es que tuviste luchas en tu corazón y que te surgieron dudas y preguntas y que cuestionaste si realmente valía la pena pagar un precio tan alto por obedecer a Dios o un precio más bajo por desobedecerle. Cuando elegimos obedecer a Dios,
escogemos el camino de la sabiduría, dice la Biblia. Cuando tú obedeces a Dios, sus promesas de bendición por nuestra obediencia sobrepasan ampliamente todas las posibles consecuencias y desafíos que tú enfrentes. Esa fue la satisfacción que Noé tuvo al final, el ver la bendición de Dios, el contemplar la salvación de Dios. Y el Señor ante todo nos va a pedir que nos sometamos a Él, que creamos y que sigamos caminando. Y a medida que crecemos en nuestro caminar con el Señor, la obediencia se debe convertir en la avenida a través de la cual le seguimos conociendo. Cuando tú eres desobediente a Dios, tu desobediencia le está enviando un mensaje directo al Señor, con el que tú estás declarando que tú sabes qué es lo que es mejor para ti que Él mismo. Ese es el mensaje que le transmitimos. Iglesia, Dios nos ama. Y tenemos un Dios comprometido con nosotros. Nos manda a obedecer, no para irritarnos, no para fastidiarnos, no porque sea un tirano, sino porque conoce las terribles consecuencias de la desobediencia y el pecado en el mundo y en nuestras vidas. Contrario al plan de Dios, Satanás también tiene un propósito y un plan para ti, ¿sabías? Que es obligarte a desobedecer. Que es obligarte a actuar contrario al plan y al propósito de Dios. Satanás tiene otro propósito en mente contra ti. ¿Y qué hará? Procurará tentarte, procurará desanimarte, procurará insinuarte de que no confíes en la promesa de Dios, que Dios no desea lo mejor para ti, que ignores sus mandamientos, que te va a ir mejor si tú vives tu vida lejos de su palabra, lejos de su voluntad. Nunca olvidemos, iglesia, que la desobediencia siempre tendrá consecuencias y repercusiones terribles. La desobediencia siempre te va a dejar con sentimientos de culpa, de vergüenza, de inutilidad. La desobediencia desde el día del Edén con Adán y Eva ha dejado vidas destrozadas, matrimonios destruidos, amargas disputas, desorientación moral, entre muchas otras consecuencias. Esa es la consecuencia de la desobediencia. Aunque Noé enfrentó grandes obstáculos, ¿sabes qué hizo? Escuchó la instrucción de Dios. Y al igual que Noé, nosotros podemos enfrentar esas mismas luchas y obedecer lo que Dios nos dice que hagamos. Y repito, la desobediencia siempre tiene repercusiones terribles. Quiero dejarte, para terminar, con algunos principios que te orientan con determinación y con gozo para obedecer a Dios. Número 1, confíale a Dios todas tus preocupaciones. Confíale a Dios todas tus preocupaciones. Tú no podrás equivocarte si pones tu esperanza y confianza en Dios. No podremos obedecer, escucha, no podremos obedecer si las preocupaciones nos invaden la mente todos los días. El obstáculo más grande para obedecer que tienes, o que tienen muchos cristianos, es precisamente su apego a las preocupaciones. Pensamientos persistentes, incontrolables sobre algo que no está en nosotros poder cambiar. La preocupación frente al mandamiento de Dios es como quien camina con un paraguas abierto esperando que llueva todo el día. Es eso. Es fácil hacer anticipaciones negativas, como por ejemplo decir, Dios no me ayuda, Él no me ama, Él me está dejando sufrir, si yo le importara a Dios, entonces Él me ayudaría, a Dios no le importa mi matrimonio, he confiado muchos años en su promesa, no cambia nada. Escucha, vuelvo a repetirlo, tú no puedes hacer anticipaciones negativas al no ver una respuesta inmediata de Dios. Y a veces nos negamos a obedecer debido a situaciones que tanto nos preocupan, que no son más que realidades creadas en nuestra propia imaginación, la gran mayoría de ellas. Número 2, aprende a esperar la respuesta a tu problema o situación. Escucha, no te anticipes a los resultados, sigue obedeciendo a Dios. Cuando tengas dudas, niégate a dar un paso atrás. Niégate. Tú sigue adelante obedeciendo a Dios. Muchas de nuestras oraciones no son respondidas debido a nuestra falta de obediencia a su palabra. ¿Sabías eso? Vuelvo a repetírtelo. Muchas de nuestras oraciones no son respondidas
debido a nuestra falta de obediencia a su palabra o a nuestra falta de docilidad. David, por ejemplo, suplicó a Dios por la vida de su hijo pequeño y la de Betsabé. David, recordar la historia, él había cometido adulterio. David ayunó, oró durante días. Al séptimo día la historia dice que el niño murió. Dios le dijo no a David, no voy a sanar a ese niño. David respondió después de la muerte del niño de una manera que es un modelo para todos nosotros. Aceptó lo que Dios había hecho, que era correcto y bueno. Y dice la Biblia que después de eso, él entró a la casa del Señor y adoró. Él esperaba un resultado diferente, pero Dios es Dios y tiene derecho a tomar decisiones de vida o de muerte. Mientras sufría, David no se mostró amargado con el Señor ni se apartó de él. La respuesta de David al no de Dios fue una adoración y una entrega más profunda, incluso en su dolor. La consecuencia de ese no de Dios, escuchen, fue el resultado de la desobediencia de David al mandamiento de Dios. Número 3, debes estar dispuesto a esperar y apartarte cuando el camino frente a ti no está claro. Si tú quieres agradar a Dios más que a todos los demás como Noé, la obediencia a Él requiere que te mantengas firme. Si no sientes una guía clara en una situación o tienes dudas, tú tienes que recurrir a Dios, pedirle a Dios que confirme su voluntad para ti, que confirme su voluntad a través de su palabra. Dios nunca va a contradecir su verdad. Su voluntad para tu vida siempre debe encajar perfectamente con lo que dice la Biblia. Y aquí es donde quiero dejar en claro este punto. No andemos inventando lo que sentimos que Dios dijo. ¿Saben a qué me refiero? No andemos inventando lo que sentimos que Dios dijo. ¿Por qué recurrimos mucho a esto? Porque es más emocionante y obviamente suena más sobrenatural tener una revelación directa de Dios sobre algo en lugar de recibir una revelación bíblica. Para muchos es más convincente decir, Dios me dijo, que decir, la Biblia dice. ¿Qué es más convincente? La Biblia dice. Mire, estoy convencido que detrás de muchos, Dios me dijo, no de todos, pero sí de muchos, detrás de muchos, Dios me dijo, hay una negligencia y pereza espiritual para hacer el trabajo duro de estudiar y escudriñar la Biblia. Muchos no quieren estudiar la Biblia, muchos simplemente quieren escuchar la voz de Dios ahí audible que les diga y les facilite todo. Esos son los más apáticos, aquellos que no sueltan el Dios me dijo, mejor pónganse a estudiar la Biblia y dejen que Dios les diga a través de su palabra. Así es como también Dios nos guía a la obediencia. Siguiente punto que vemos en la historia de Noé, debes estar dispuesto a tener luchas. Habrá dificultades. Cuando la nación de Israel entró a la tierra prometida, bajo la dirección de Dios, tuvo que enfrentar la oposición enemiga. Dios rara vez nos deja sin conflictos y sin problemas. Escucha esto. Si Dios lo hiciera y nos dejara sin conflictos y sin problemas, entonces no tendríamos ningún motivo ni razón para depender de Él. Dios permite la dificultad suficiente para que siempre acudamos a Él. Cuando Dios te llama a algo, no siempre te llama para triunfar o a ser exitoso o para prosperar. Dios te llama a obedecer. El éxito del llamado depende de Él. La obediencia depende de ti. Moisés fue sacado de una vida suntuosa de Egipto para obedecer ¿dónde? En el desierto. José fue puesto en un calabozo injustamente. ¿Para qué? Para aprender a obedecer. Abraham tuvo que salir de su tierra, una tierra próspera, cómoda, fructífera, alejarse de su familia para obedecer a Dios en un lugar que no conocía. Y por último, deja las consecuencias a Dios. La obediencia no será fácil. Noé obedeció, construyó el arca como Dios le había dicho. El diluvio no dependería de Noé, sino de Dios. La obediencia no será fácil, habrá consecuencias.
Vas a recibir críticas de otros, rechazo, enfrentarás fuertes obstáculos, oposición. Pero deja que Dios se ocupe de las consecuencias. Tú sé obediente, tú sé fiel, tú sé dócil, tú sé enseñable. Tú sé diligente al mandamiento de Dios. Tú mantente en el camino de la verdad, de la obediencia, y deja las consecuencias a Dios. Deja que Dios se encargue de quienes te rechazan. Deja que Dios se encargue de quienes te desean el mal. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño, a su madre, vete a la tierra de Israel, que ya murieron, dice, que ya murieron los que amenazaban con quitarles las vidas. Ya murieron. Mateo 2, 19 al 20. Y ahí está José, un hombre de fe. ¿Qué hace? Mueve a su familia ahora nuevamente. Primero la movió a Egipto y luego regresa al lugar donde sus vidas corrieron peligro. Ahora él tendría que tomar a María y a Jesús de regreso a donde la vida de su hijo estaba en peligro anteriormente. ¿Pero por qué lo hizo José? Porque confiaba en Dios. Y Dios le dijo: regresa, vuelve. Y él hizo conforme a todo lo que Dios le dijo. José aceptó el riesgo, obedeció a Dios y Dios les bendijo. Aquí está nuestro desafío, iglesia. Noé decidió mantener y cultivar un estilo de vida que era opuesto y contrario a lo que practicaban los hombres de su época. Y a pesar de vivir en un ambiente hostil desde el punto de vista espiritual, ético y moral, Noé supo mantenerse íntegro y no contaminado. Se dice de Noé lo mismo que de Enoc, que caminaba con Dios. Caminaba con Dios. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que hoy nos hablas, por este desafío a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y hoy queremos, Señor, obedecer como lo hizo Noé, hacer todo conforme a lo que tú nos mandas. A lo que tú nos mandas en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro negocio, nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Hay un gran desafío que tenemos que hacer por delante. Queremos ser obedientes a tu palabra, Señor, y hacer todo conforme a lo que tú nos mandas. Hoy aceptamos este desafío, Señor. Hay cosas que tenemos que corregir cada uno. Hay cosas que tenemos que abandonar, otras cambiar, otras desarraigar. Pero te pedimos que nos ayudes a ser fieles. Ayúdanos, Señor. Así como Noé, que podamos ser un hombre justo, una mujer justa, en obediencia a tu palabra y caminar contigo, Señor, sin importar las consecuencias. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, bendice cada iglesia representada en este lugar y que podamos, Señor, ser testigos de esa bendición que viene a través de nuestra obediencia, nuestra docilidad y nuestra diligencia. En el nombre de Jesús, amén.